Nadie me regaló nada. En 1943, cuando empecé a estudiar Derecho con menos dinero en el bolsillo que inteligencia en la cabeza, ya entendía que el mundo no distribuye riqueza por mérito ni por esfuerzo. La distribuye por matemática. Y la matemática no tiene emociones, no negocia, no hace excepciones para quien trabaja más duro. Multiplica sin piedad a quien la entiende y destruye silenciosamente a quien la ignora. He observado 4 colapsos de mercado desde una posición privilegiada, no desde los libros, desde el centro del caos, con capital real en juego y decisiones que no admitían corrección posterior. 1929 lo viví a través de mi padre, abogado en Omaha, que atendía a clientes arruinados semana tras semana. 1973 lo navegué junto a Warren con dinero real de inversores reales. 2008 lo enfrenté con $44,000 millones en efectivo, esperando el momento correcto, y en cada uno de esos episodios observé el mismo patrón brutal. La clase media hacía exactamente lo opuesto de lo que la matemática exigía. En 1930, mi padre recibía en su oficina a hombres que habían duplicado turnos en fábricas durante 3 años para ahorrar lo suficiente y comprar acciones de General Motors a $72. Para 1932, esas acciones cotizaban a $8, 89% del capital evaporado en 36 meses. No porque esos hombres fueran estúpidos, eran trabajadores, disciplinados, ambiciosos. El problema no era su carácter, era su modelo mental sobre cómo funciona la riqueza. Ese modelo mental equivocado tiene casi un siglo de antigüedad y sigue intacto. Lo he visto operar en los años 70, en los 90, en 2008, en 2021. Cambia de vocabulario pero preserva su estructura central. Trabaja más, gasta en la oportunidad correcta, retírate a los 65. La sociedad empaqueta esta secuencia como sabiduría convencional. Los números la desmienten con brutalidad. El salario medio americano ajustado por inflación creció 0,3% anual entre 1970 y 2020. 50 años de esfuerzo colectivo produciendo 0,3% de ganancia real anual. En el mismo periodo, el índice Standard & Poor's 500 entregó 10,7% nominal anualizado. La distancia entre esos dos números, 0,3 versus 10,7, es la distancia entre trabajar para vivir y construir capital que trabaja por ti. Quien pasó esos 50 años comprando el índice y reinvirtiendo dividendos, convirtió $10,000 en 1,700,000. Quien pasó esos 50 años trabajando más duro, terminó con poder adquisitivo prácticamente idéntico al de su padre. ¿Por qué la sociedad no enseña esto en las escuelas? Porque un ciudadano que comprende la matemática del capital acumulado consume menos, se endeuda menos y depende menos del sistema que lo emplea. Un ciudadano que cree que la riqueza viene del esfuerzo extra, trabaja más, gasta el exceso en estatus inmediato y necesita el empleo para sobrevivir. Uno de esos dos ciudadanos es más rentable para la economía de consumo. No es el que acumula capital. Warren y yo observamos en Berkshire durante décadas que 90% de los inversores individuales pierden frente al índice en periodos de 20 años. El dato viene de estudios Dalbar rastreando comportamiento real de inversores desde los años 80. 90%. No es mala suerte distribuida equitativamente. Es un patrón sistemático con causa identificable. Confunden movimiento con progreso. Compran cuando el mercado sube, venden cuando cae, pagan comisiones en cada transacción y terminan capturando 5,5% anual en un mercado que entrega 10. Esa diferencia de 4,5 puntos porcentuales sostenida 20 años es la diferencia entre duplicar tu dinero y multiplicarlo por 7. Te voy a hacer una pregunta que probablemente ya conoces la respuesta.
Si el índice entrega 10% anual de manera documentada durante casi 100 años, y si fondos de inversión activa con analistas, algoritmos y MBA de Harvard no logran superar ese índice consistentemente en periodos largos, ¿qué hace creer a un trabajador promedio que él, revisando gráficos en su teléfono después de cenar, va a capturar alfa que los profesionales no capturan? No es arrogancia la respuesta, es sesgo de sobreconfianza documentado por Kahneman y Tversky desde los años 70. El cerebro humano sobreestima sistemáticamente su capacidad de predecir mercados. Y esa sobreestimación tiene costo matemático preciso. Déjame mostrarte ese costo con un personaje que probablemente reconoces. Tiene 28 años en 2020. Gana $50,000 anuales. No es una fortuna, pero tampoco es miseria. Con disciplina matemática básica, esos $50,000 anuales deberían construir capital real en una década. Lo que observamos en su comportamiento real es diferente. 35% de su ingreso va a financiar un automóvil nuevo a 6% de interés anual. 30% cubre alquiler inflado por la burbuja post-2008. 20% desaparece en delivery, suscripciones y viajes presentados por redes sociales, como necesidades emocionales urgentes. Sobran $300 mensuales que invierte en acciones de moda durante la burbuja de 2021. $300 mensuales en meme stocks durante 2021. Compró Dogecoin cuando ya había subido 3,000%. Lo vendió cuando cayó 60% porque el pánico es más fuerte que la convicción. Luego vio el Standard & Poor's subir 24% en 2023 mientras su capital seguía bajo. Dalbar calculó que inversores retail capturaron en promedio 5,5% anual entre 1994 y 2024, contra 10% del índice, 30 años de diferencia acumulada, $300 mensuales a 5,5% durante 30 años producen $253,000. Los mismos $300 a 10% producen $677,000. La diferencia es $424,000. No es una abstracción, es la diferencia entre una jubilación con dignidad y una jubilación dependiente. Para sus 38 años, ese hombre tiene $40,000 en previsión, $80,000 en deuda, y sueña con una promoción que nunca cubre la inflación acumulada de 40% en la década. En 1987, el lunes negro de octubre, el mercado cayó 22% en un solo día. El peor día en términos porcentuales de la historia moderna. 80% de los inversores individuales vendieron en pánico esa semana. Quienes vendieron tardaron hasta 1992 en recuperar su posición de octubre de 1987. 4 años y medio de espera para volver al punto de partida. Quienes no vendieron, quienes ignoraron el pánico colectivo, estaban 200% arriba en esos mismos 4 años y medio. El mismo activo, el mismo periodo, dos resultados opuestos determinados únicamente por comportamiento. El problema de ese personaje de 28 años no es ambición. Tiene ambición. Escucha podcasts sobre ingresos adicionales, lee libros de productividad, busca oportunidades. El problema es que tiene ambición, pero carece de matemática básica. No sabe que $200 mensuales al 8% de interés compuesto durante 20 años producen $118,000. No $200 en cuentas de ahorro, no $200 en cuentas de criptomonedas. $200 en un instrumento que replica el índice histórico, ignorado durante 2 décadas, produce $118,000. Si gasta esos $200 en consumo inmediato cada mes, no pierde $200. Pierde $118,000. Ese es el costo real de cada decisión de consumo que parece pequeña. Y aquí aparece el golpe más silencioso de todos. El error no es solo de comportamiento, es matemático en su raíz. La clase media subestima el poder exponencial,
porque nunca ha vivido una secuencia de 30 años sin interrupción. El cerebro humano procesa el mundo en términos lineales porque la evolución lo diseñó para ambientes donde las cantidades crecían linealmente, más animales, más cosecha, más territorio. La exponencial no existe en la naturaleza de manera cotidiana. Por eso el cerebro la ignora sistemáticamente. En 1971, $10,000 invertidos en bonos del Tesoro americano al 6,5% anual se convirtieron en $66,000 para 2001, 30 años después. La misma suma en cuenta de ahorros al 3% produjo apenas $24,000 nominales. Pero aquí viene la capa que nadie calcula. La inflación entre 1971 y 2001 promedió aproximadamente 4% anual. Eso significa que esos $24,000 de la cuenta de ahorros tenían poder adquisitivo real inferior a los $10,000 originales. Ahorraste durante 30 años y terminaste más pobre en términos reales. No por mala suerte, por matemática aplicada sin comprenderla. Warren me explicó algo en 1965 que nunca olvidé. Tomó una acción de Berkshire Hathaway a $19 y me preguntó cuánto valdría en 50 años si crecía a la tasa histórica que él proyectaba. Hice el cálculo. No lo creí. Para 2023, una acción de Berkshire superaba los $544,389, 28,550 veces el valor inicial, no por magia. Por reinversión consistente durante 58 años, sin retiro prematuro, sin pánico en los crashes, sin buscar alternativas más emocionantes cuando el mercado caía. El error invisible que destruye esta matemática es tratar el ahorro como consumo diferido. El americano promedio ha ahorrado 4,6% de su ingreso desde 1980. 4,6%. Para que el interés compuesto opere con efectividad real, necesitas un mínimo de 15% consistente durante décadas. Con 4,6% a 8% de retorno, 30 años de trabajo producen un resultado que un profesional con 15% logra en 16 años. Le regalas 14 años a la matemática por no entender la diferencia entre el mínimo viable y el mínimo cómodo. Alguien de 25 años que aporta $300 mensuales al 7% anual durante 40 años termina con $600,000 a los 65. La misma persona que espera 10 años y empieza a los 35 termina con $250,000. La diferencia es $350,000, una casa completa en la mayoría de los mercados norteamericanos. Perdida no por falta de dinero, sino por una década de espera mientras decidía si era el momento correcto para empezar. Los estudios de Robert Shiller sobre volatilidad histórica muestran oscilaciones anuales entre 15 y 20% como norma, no como excepción. Pero la recuperación en periodos de 3 a 5 años es también norma histórica. En 2008, el Standard & Poor's cayó 57% desde el pico. La mayoría vendió. Quienes mantuvieron sus posiciones vieron ese índice subir 400% entre 2009 y 2024. 400%. Quienes vendieron en el pánico de 2008 compraron de regreso cuando el mercado ya había subido 100%, capturando solo 200 de los 400 puntos porcentuales disponibles, y pagaron impuestos sobre las pérdidas realizadas al vender. El pensamiento lineal en un mundo exponencial es el error central, pero si la matemática es documentable, si Graham la explicó en 1949, si los datos del Standard & Poor's llevan casi 100 años confirmándola, ¿por qué el cerebro humano la sabotea de manera tan consistente y predecible? La respuesta no está en la ignorancia, está en la arquitectura neural que heredamos de ancestros que nunca necesitaron pensar en 30 años de horizonte temporal. Daniel Kahneman y Amos Tversky
demostraron en sus papers de los años 70, algo que yo había observado empíricamente desde la depresión. La aversión a la pérdida hace que los seres humanos sientan el dolor de perder 2 veces más intenso que el placer equivalente de ganar. Perder $100 duele el doble que ganar $100 produce satisfacción. Esta asimetría emocional es devastadora en inversiones porque significa que el cerebro vende cuando debería comprar y compra cuando debería vender, de manera sistemática y predecible a través de culturas, edades y niveles de educación. En 2000, el Nasdaq cayó 78% entre su pico y su fondo en 2002. 78%. Los fondos mutuos registraron rescates récord precisamente en los meses de mayor caída, cuando comprar habría sido la decisión matemáticamente correcta. Yo observé lo mismo en 1972, cuando compramos See's Candies. Pagamos $25 millones por una fábrica de dulces en California. Los analistas dijeron que estábamos pagando un precio absurdo para un negocio sin crecimiento. Warren dudó. Yo insistí, porque vi algo que los modelos de valoración estándar no capturaban. Una marca que podía subir precios cada año sin perder clientes, con costo de capital cercano a cero. Discutimos semanas. Compramos. Para 2023, See's Candies nos había pagado más de $2,000 millones en dividendos. 25 millones de inversión inicial, produciendo $2,000 millones en retornos. Si hubiéramos vendido en 1985, porque los analistas decían que el negocio había madurado, habríamos perdido $1,800 millones de esos 2,000. El mejor momento para vender un negocio excelente es nunca. El sesgo de anclaje destruye carteras de manera diferente, pero igual de predecible. Compras una acción a $100, cae a 60. El cerebro se ancla al precio de compra y dice que no venderás hasta volver a 100, porque vender a 60 es realizar la pérdida. Mientras tanto, el capital atrapado en ese activo decayendo podría estar creciendo en otro activo. Este error lo vi con claridad brutal durante la estagflación de 1973. Inversores que habían comprado acciones petroleras en el pico del shock del petróleo se negaban a vender con 50% de pérdida por esperanza de recuperación. Muchos esperaron 5 años. Mientras tanto, Coca-Cola y otras empresas de consumo que también habían caído 50% en ese mercado bajista se recuperaron y subieron 1.500% hasta 1990. El sesgo de recencia añade otra capa de daño. Los últimos eventos se perciben como más representativos de la realidad futura que el historial centenario. En 2021, 3 años de mercado alcista excepcional hacían que inversores retail proyectaran ese rendimiento como norma, compraron en picos históricos de valoración. En 2022 sufrieron correcciones de 20 a 30% que percibieron como colapso sistémico cuando eran normalización estadística. Y muchos vendieron en el mínimo de 2022, perdiendo el rebote de 2023. Warren y yo tomamos una decisión en 2007 que en ese momento parecía cobarde. Acumulamos $44,000 millones en efectivo cuando el mercado subía y la mayoría compraba agresivamente. Nos llamaron anticuados, irrelevantes, demasiado cautelosos para el nuevo paradigma financiero. Un año después, el mercado colapsó. Y esos $44,000 millones estaban disponibles para comprar activos excelentes a precios de pánico. Compramos posiciones en Goldman Sachs con condiciones que en un mercado normal serían imposibles. La paciencia de 2 años de acumulación de efectivo se convirtió en rentabilidad extraordinaria en los 3 años siguientes. El error psicológico no es solo individual. Está amplificado por una estructura económica que lo aprovecha. El sistema tributario americano desde los años 70 no fue diseñado por accidente con sus características actuales.
Las ganancias de capital a corto plazo, menos de un año, tributan al 37%, el nivel máximo de impuesto sobre la renta. Las ganancias a largo plazo tributan al 20%. Esta diferencia de 17 puntos porcentuales es una penalización explícita al trading activo y un incentivo explícito a la inversión pasiva de largo plazo. Sin embargo, los estudios muestran que la mayoría de los inversores individuales opera en el horizonte de corto plazo, pagando la tasa máxima sobre sus ganancias y financiando al gobierno con el privilegio de perder contra el índice. La deuda estudiantil promedio en 2020 era de $40,000 a los 30 años, pagando 8% de interés anual. En ese mismo periodo, el Standard & Poor's rendía históricamente 10% anual. La diferencia entre costo de deuda y retorno del mercado es solo 2 puntos porcentuales. Pero hay una asimetría crítica. La deuda tiene saldo garantizado, el mercado tiene volatilidad. Por eso muchos priorizan pagar deuda estudiantil, lo cual es matemáticamente correcto en términos de riesgo ajustado, pero significa que los 20 años de mayor potencial de compounding, entre los 22 y los 42 años, se destinan a liquidar deuda en lugar de acumular capital. Los bancos ofrecen tarjetas de crédito con tasas anuales de 20%, con sistemas de recompensas que parecen valiosos. El valor de esas recompensas equivale a aproximadamente 1% anual del gasto. La persona que paga su saldo completo cada mes captura ese 1%. La persona que mantiene saldo, que en estudios es aproximadamente el 40% de los tenedores de tarjeta, paga 20% anual por ese 1% de recompensa. El sistema es matemáticamente ingenioso. Transfiere riqueza de quien no comprende la matemática hacia quien la comprende. Mis amigos de los años 80 en California compraron casas como inversión con apalancamiento de 5 veces su capital. Ponían 20% de enganche y financiaban 80%. En 2008, cuando los precios inmobiliarios cayeron 30%, el apalancamiento de 5 veces amplificó esa caída a 150% de pérdida sobre el capital propio. No perdieron el 30% del valor de la casa. Perdieron todo el capital que habían puesto y todavía debían dinero. El apalancamiento es la herramienta que convierte una caída manejable en una catástrofe financiera. Warren y yo nunca operamos Berkshire con deuda significativa, precisamente porque el apalancamiento elimina la capacidad de sobrevivir el tiempo suficiente para que el compounding opere. Los fondos de jubilación con comisiones anuales de 1 a 2% parecen baratos, no lo son. Una comisión de 1,5% anual sobre un fondo que crece 8% nominal produce un resultado final 30% inferior al de un fondo indexado con comisión de 0,03%. 30% de tu jubilación transferida a gestores de activos en 40 años de trabajo. $10,000 invertidos a 8% durante 40 años producen $217,000. Los mismos 10,000 a 6,5%. Después de descontar 1,5% de comisión, producen $133,000. La diferencia de $84,000 es puramente comisión acumulada. Ahora te voy a hacer una pregunta que cambia el marco de análisis completo. Si pudieras retroceder al año 2000 y saber con certeza que el Standard & Poor's iba a caer 49% en los siguientes 2 años antes de subir 500% en los siguientes 20, ¿qué habrías hecho diferente? La respuesta obvia es comprar en el fondo y mantener. Pero aquí está el punto que casi nadie considera. En marzo de 2002, en el fondo del mercado post.com, nadie podía saber que eso era el fondo. El Nasdaq había caído ya 63% desde el pico. Las noticias hablaban de recesión, quiebras corporativas y fraude contable. El entorno informativo era exactamente el que tu cerebro interpreta como señal de vender, no de comprar.
La Gran Depresión enseñó esta lección con consecuencias permanentes para quienes la vivieron. Entre 1929 y 1932, el mercado americano cayó 89% desde su pico. No 30, no 50. 89%. Los especuladores que operaban con margen perdieron todo porque el sistema de margin calls los liquidó automáticamente en la caída. Pero los holders de acciones de calidad como Procter & Gamble, que también cayeron 50%, vieron esas mismas acciones subir 1.200% hasta 1959 con dividendos reinvertidos. 20 años después de la depresión más severa del siglo, quienes sobrevivieron sin vender eran ricos. Quienes vendieron en pánico nunca recuperaron. Mi padre me explicó en 1932, mientras atendía a sus clientes arruinados en Omaha, que había dos tipos de personas en la crisis: quienes necesitaban el dinero y vendían, y quienes no lo necesitaban y podían esperar. La diferencia entre esos dos grupos no era inteligencia ni carácter, era liquidez de emergencia. Quienes tenían efectivo de reserva equivalente a 2 años de gastos podían ignorar el caos del mercado y mantener sus inversiones. Quienes no lo tenían eran forzados a vender en el peor momento por necesidad inmediata. Esta lección que mi padre aprendió en la depresión es la misma razón por la que Warren y yo siempre mantenemos posiciones significativas en efectivo en Berkshire, incluso cuando parece costoso desde afuera. El crash de 1987 ilustra el mismo principio desde un ángulo diferente. El lunes negro, 19 de octubre de 1987, el mercado cayó 22% en un solo día. El peor día porcentual desde la depresión. La cobertura mediática era apocalíptica. Computadoras de trading automatizado amplificaban las caídas en un ciclo de retroalimentación. Y la respuesta colectiva fue vender. Para finales de octubre de 1987, el mercado había caído 34% desde el pico de agosto. Para agosto de 1989, menos de 2 años después, el mercado había recuperado todos esos niveles y los superaba. Quienes vendieron en el pánico de octubre del 87 y esperaron a sentirse seguros para volver, compraron de regreso en precios más altos que donde vendieron. El padrón no es aleatorio. Crashes cada 7 a 10 años, recuperación en 1 a 5 años. Dividendos reinvertidos durante el proceso amplifican el resultado final. En 1974, Warren y yo aprovechamos el mercado bajista para construir posiciones que rindieron 20 veces en 20 años. En 2008, esos 44,000 millones en efectivo permitieron comprar cuando nadie más podía. El patrón histórico no garantiza el futuro, pero 95 años de datos del Standard & Poor's muestran que cada período de 20 años ha sido positivo en términos reales para quien mantuvo posiciones en el índice amplio. La corona de ese historial es la matemática silenciosa que opera sin ruido mediático ni volatilidad emocional. En 1958, Benjamin Graham me enseñó el concepto de margen de seguridad. Compra a precio suficientemente bajo que incluso si tu análisis es parcialmente incorrecto, el descuento inicial protege el capital. Apliqué ese principio con Warren desde 1965. $10,000 en Berkshire ese año, a la tasa de crecimiento histórica que produjimos, se convirtieron en 10 millones para 2015. No 10,000 a 100,000, que ya sería extraordinario. 10,000 a 10 millones. 1,000 veces el capital inicial en 50 años. Los números específicos de esa matemática son importantes para entender por qué pequeñas diferencias en tasa de retorno producen diferencias enormes en resultados finales. Comparemos 2 escenarios precisos. Escenario 1. $300 mensuales invertidos al 7% anual durante 30 años. Escenario 2. $300 mensuales
al 8% durante los mismos 30 años. La diferencia de un punto porcentual parece insignificante. No lo es. Al 7% produces $353,000. Al 8% produces $450,000. La diferencia es $97,000 generada únicamente por un punto porcentual sostenido 30 años. Ese punto porcentual equivale a casi 7 años de aportes mensuales que no necesitas hacer. Ahora eleva ese análisis una capa más. Esos $353,000 del escenario al 7% asumen cero inflación. Con inflación histórica de 3% anual, el poder adquisitivo real de esos 353,000 nominales es aproximadamente 145,000 en dólares de hoy. No 353,000, 145,000. El escenario al 8% produce 185,000 en poder adquisitivo real. La inflación consume el 48% del valor nominal en ambos casos. Este es el cálculo que nadie hace. Ven el número nominal y lo toman como real. La matemática correcta exige descontar inflación siempre. ¿Por qué la Coca-Cola que compramos en 1988 sigue siendo probablemente nuestra mejor inversión? Pagamos $1,300 millones en total por aproximadamente el 9% de la compañía. Los analistas dijeron que el precio era excesivo para una empresa madura de bebidas. En 2023, Berkshire recibía aproximadamente $700 millones anuales solo en dividendos de Coca-Cola. 700 millones anuales sobre una inversión inicial de 1,300 millones. Hemos recuperado la inversión completa en dividendos más de una vez, y todavía poseemos las acciones que hoy valen alrededor de 24,000 millones. La mayoría de los inversores habría vendido cuando la posición subió 50%. Nosotros nunca vendimos. Esa es la diferencia entre trading e inversión. El trading busca capturar movimientos de precio. La inversión busca capturar el valor que un negocio excelente crea durante décadas. El costo de oportunidad de no empezar temprano es irreversible en términos matemáticos. Comparemos dos personas idénticas en todo menos en cuándo empezaron. Persona A comienza a los 25 años aportando $300 mensuales al 7%. Para los 65 años produce $1,600,000. Persona B comienza a los 35 años con el mismo monto y la misma tasa. Para los 65 produce $700,000. La diferencia es $900,000, el costo exacto de una década de espera. Pero hay una capa adicional que casi nunca se calcula. Esos $900,000 perdidos no son los aportes que la persona B no hizo. Son los compuestos sobre esos aportes durante 40 años. La persona B no perdió $36,000 de aportes en una década. Perdió $900,000 de riqueza final. Eso equivale aproximadamente a 20 años de salario inicial promedio en muchos mercados latinoamericanos. Entre 1970 y 2010, un inversor que perdió los mejores 10 días del Standard & Poor's rendía 0% acumulado en 40 años. Incluidos esos 10 días, rendía 6% anual acumulado. 10 días en 40 años determinaron la totalidad del retorno. Y esos 10 días mejores tienden a concentrarse en periodos de máximo pánico, cuando la mayoría está vendiendo o esperando fuera del mercado. Quien vende en los crashes por miedo no solo pierde la caída evitada, pierde los días de mayor recuperación que estadísticamente siguen a los periodos de pánico. En 1990, ignorar Microsoft cuando cotizaba a centavos ajustados por splits, porque no producía dividendos y era demasiado especulativa, costó a muchos inversores una de las mayores creaciones de riqueza del siglo. Microsoft creció aproximadamente 100,000% entre su oferta pública inicial y 2020.
100,000%. No estoy diciendo que todo inversor debería comprar empresas tecnológicas especulativas. Estoy diciendo que el costo de oportunidad del miedo a activos que no se comprenden completamente puede ser medido en porcentajes de 3, 4 y 5 cifras cuando el análisis ex post es posible. La Berkshire de 2007 ilustra el costo de oportunidad desde el otro ángulo. Si hubieras vendido tu acción de Berkshire en agosto de 2007 en el pico precrisis a $147,000, habrías capturado una ganancia extraordinaria. Para mayo de 2024, esa acción superaba $600 por acción en valor dividido post-split, o equivalentemente más de $600,000 en la clase original. Vender habría costado $450,000 de ganancia adicional. El costo de la venta inteligente en el pico fue mayor que la ganancia acumulada hasta ese punto. En 1982, durante la recuperación de la recesión Volcker, cuando las tasas de interés finalmente empezaron a bajar desde su pico del 20%, el mercado comenzó uno de los bull markets más prolongados de la historia americana. Quien compró en agosto de 1982 y mantuvo hasta 2000, el ciclo completo multiplicó su dinero aproximadamente 15 veces en 18 años. Pero para comprar en agosto de 1982, necesitabas haber sobrevivido la recesión de 1981 sin vender, la recesión de 1980 sin vender, los shocks del petróleo de los 70 sin vender, y confiar en que la recuperación, que había funcionado después de la depresión, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la crisis del petróleo, volvería a funcionar. Esa confianza no es fe irracional, es probabilismo informado por un siglo de historia documentada. Aquí está la revelación que tomó décadas en materializarse completamente en mi comprensión. La mayoría de los inversores optimiza para maximizar ganancias. Eso suena correcto. No lo es. Warren y yo, después de 60 años de inversión activa, aprendimos que el objetivo correcto es minimizar el arrepentimiento. Son dos juegos completamente diferentes con estrategias completamente diferentes. Quien optimiza para maximizar ganancias asume más riesgo cuando el mercado sube, busca el siguiente activo de moda, vende lo que no se mueve y concentra en ideas de alta convicción. Esa estrategia puede producir rendimientos extraordinarios en periodos cortos. En periodos de 20 años, estadísticamente produce resultados inferiores al índice para el 93% de quienes la intentan. Quien optimiza para minimizar arrepentimiento construye un sistema que funciona independientemente de su capacidad de predicción. Paga precio justo por negocios excelentes. Mantiene posición en crashes porque la tesis no cambia. Acumula efectivo cuando el mercado ofrece pocas oportunidades. Compra agresivamente cuando el mercado cae 30% o más. Este sistema no depende de predecir el futuro. Depende de sobrevivir el presente lo suficiente para que la historia se repita. Todo lo que he explicado hasta aquí converge en una elección con solo dos opciones reales. No hay término medio viable, y los números lo demuestran. Hay dos puertas. La primera es asignar entre 15 y 20% de tu ingreso a un instrumento que replique el índice amplio de mercado, mantenerlo durante 30 años o más, ignorar la volatilidad anual, reinvertir dividendos y no vender en los crashes. La probabilidad de que ese camino produzca un resultado positivo en términos reales, basado en 95 años de historia del Standard & Poor's, es aproximadamente 95% en cualquier periodo de 20 años. La segunda puerta es operar activamente, seleccionar acciones individuales, hacer timing del mercado, seguir tendencias, buscar alfa. Los datos de 30 años de Dalbar son implacables. 90% de quienes intentan esto pierden frente al índice en periodos de 20 años. No pierden todos. Pero la pregunta estadísticamente honesta es: ¿eres parte del 10% que supera al mercado de manera consistente?
La evidencia del mercado de fondos de gestión activa, donde el 90% tampoco supera al índice en 20 años, sugiere que tu intuición de que perteneces al 10% está afectada por el mismo sesgo de sobreconfianza que lleva a la mayoría a creer exactamente lo mismo. Berkshire no es el resultado de trading activo ni de predicciones de mercado. Cuando Warren compró la primera acción de Berkshire en 1965 por $19, no predijo que el Standard & Poor's iba a subir los siguientes 58 años. Compró negocios que entendía, a precios que tenían margen de seguridad, y tuvo la disciplina de no vender cuando el mercado o la prensa decían que era momento de hacerlo. Esa combinación de análisis y disciplina, no genialidad predictiva, explica los $600,000 actuales por acción. Sin medias tintas, quien aporta $150 mensuales en lugar de 300, produce $300,000 en 40 años en vez de 600,000. La mitad del aporte no produce la mitad del resultado, produce la mitad exacta porque el compounding opera sobre el principal acumulado. No hay premio de consolación matemático por el medio camino. Las dos puertas no son iguales en dificultad de implementación. La primera puerta, el índice pasivo mantenido 30 años, es simple en concepto, pero brutalmente difícil en práctica porque requiere ignorar cada señal que tu cerebro genera durante los crashes. La segunda puerta, el trading activo, es compleja en concepto y estadísticamente fallida en práctica. El mercado es el sistema más eficiente del mundo para transferir dinero de quienes creen que pueden superarlo consistentemente hacia quienes entienden que no pueden. A mis 99 años, habiendo construido patrimonio desde cero, desde los días de abogado sin capital en Omaha, a mediados del siglo XX, habiendo observado 4 colapsos mayores y las recuperaciones que los siguieron, te dejo con una sola pregunta. No te voy a dar la respuesta porque la respuesta no importa. Lo que importa es la pregunta y lo que haces con ella. Sabes que el cerebro humano resiste sistemáticamente el camino que la matemática señala. Sabes que el tiempo es irreversible y que cada año de espera tiene costo calculable en cientos de miles de unidades de moneda. Sabes que el sistema económico está diseñado para extraer valor de quien no comprende la diferencia entre consumo e inversión. Sabes todo esto, y has sabido variantes de esto desde antes de escucharme hoy. La pregunta es, ¿cuántos bloques de $10,000, cuántos años de compounding, cuántas décadas de capitalización exponencial vas a sacrificar por la comodidad de no cambiar lo que ya sabes que no funciona? No te estoy pidiendo que respondas ahora. Te estoy diciendo que el reloj ya empezó, que los compuestos ya están corriendo para quien los usa y corriendo en tu contra para quien no los usa, y que en 20 años recordarás exactamente este momento como el punto donde tenías toda la información necesaria para tomar la decisión correcta. Lo que hiciste con esa información es la única parte de la historia que todavía no está escrita. Y esa última frase es donde la mayoría se detiene. Lee, escucha, asiente y vuelve a su rutina sin cambiar nada. He visto ese patrón repetirse durante 7 décadas. No es cobardía, es algo más específico y más difícil de resolver. La distancia entre entender una verdad intelectualmente y actuar en consecuencia emocionalmente es la brecha más costosa que existe en finanzas personales. Permíteme mostrarte esa brecha con números precisos porque la abstracción permite escapar. La concreción, no. Un trabajador de 40 años que gana $60,000 anuales en 2025 tiene aproximadamente 25 años antes de la jubilación estándar. Si ese trabajador no ha acumulado capital significativo hasta ahora, el tiempo disponible para compounding efectivo se ha reducido dramáticamente. 25 años a 8% multiplica el capital por 6,85, no por 100, no por 1000, por 6,85.
Si empieza hoy con $500 mensuales, en 25 años produce $472,000. Si empieza dentro de 5 años con la misma suma, produce $311,000. La diferencia entre empezar hoy y esperar 5 años más es $161,000. $161,000 que no requieren trabajo adicional, no requieren suerte, no requieren talento especial, requieren solo la decisión de empezar 5 años antes. Warren me dijo algo en 1984 que en ese momento me pareció obvio, pero cuya profundidad tardé años en comprender completamente. Dijo que la diferencia entre las personas que acumulan riqueza y las que no, casi nunca es ingreso. Es el período de tiempo durante el cual mantienen la disciplina sin interrupción. Ingreso variable produce compounding variable. Disciplina constante produce compounding constante. Y el compounding constante durante periodos largos supera al compounding variable durante periodos cortos de manera matemáticamente garantizada. La Berkshire de los años 70 ilustra esto con datos concretos. Entre 1973 y 1974, Berkshire cayó aproximadamente 48% de su valor. 2 años consecutivos de pérdidas nominales significativas. Un inversor que hubiera entrado en 1972 y vendido en el fondo de 1974 habría realizado una pérdida cercana al 48%. Un inversor que hubiera mantenido esa posición sin vender habría visto Berkshire multiplicarse 20 veces en los 20 años siguientes. 20 veces. La condición para capturar ese resultado no era inteligencia superior ni acceso privilegiado a información, era no vender durante 2 años de caída. Nadie puede prometerte eso del futuro. Lo que sí puedo decirte con certeza estadística es que el mercado americano ha entregado retornos positivos en términos reales en cada periodo de 20 años de su historia documentada. No en algunos periodos, en todos, incluyendo los periodos que empezaron en 1929, incluyendo los periodos que empezaron en 1968, incluyendo los periodos que empezaron en 2000. En todos los periodos de 20 años, quien mantuvo posiciones en el índice amplio, terminó positivo en términos reales. Esa estadística no garantiza el futuro, pero representa 95 años de evidencia que merece más peso en tu toma de decisiones que la cobertura mediática del último crash. Porque yo, que empecé con menos que la mayoría de las personas que me escuchan ahora, pude construir el patrimonio que construí, no por genialidad. Soy inteligente, pero hay miles de personas más inteligentes que yo que no construyeron lo mismo, no por acceso privilegiado. Empecé como abogado en Omaha en los años 50, con capital cercano a cero. La variable que marcó la diferencia fue una sola. Decidí muy temprano en mi vida que el primer destino de cada ingreso sería la acumulación de capital, y que esa prioridad no negociaría con la presión social de consumo inmediato. En 1962, cuando la mayoría de mis contemporáneos en Omaha compraban casas más grandes para demostrar su progreso, yo vivía en la misma casa modesta que había comprado años antes y reinvertía el excedente. No porque fuera ascético por naturaleza, porque había calculado que cada dólar reinvertido a esa edad, con 40 años de compounding adelante, producía un retorno futuro que ninguna casa más grande podía igualar. El sacrificio de consumo inmediato tenía precio calculable, y ese precio era inaceptable cuando lo veías en números. La generación de mis nietos enfrenta el mismo cálculo con diferentes parámetros, pero idéntica lógica. Un joven de 22 años que empieza a trabajar en 2025 con ingreso de $45,000 tiene 43 años de compounding disponibles antes de los 65. Si destina el 15% de ese ingreso, $658 mensuales, a un fondo indexado de bajo costo desde el primer mes de trabajo,
Y si ese fondo rinde históricamente 7% real anual ajustado por inflación, para los 65 años habrá acumulado aproximadamente $2.700.000 en poder adquisitivo real, no nominal, real. Eso es sin promociones, sin aumentos de sueldo, sin aportes extraordinarios. Solo la constancia de 15% mensual durante 43 años. Si ese mismo joven espera a los 32 para empezar, cuando se siente más establecido económicamente, habrá perdido 10 años de compounding en los años de mayor multiplicación exponencial, porque los primeros aportes son los que tienen más tiempo para crecer. El resultado a los 65 cae de 2.700.000 a 1.300.000. $1.400.000 perdidos por esperar 10 años a sentirse listo. No existe un momento en que uno se siente listo para sacrificar consumo presente. Ese momento hay que crearlo. La trampa de la preparación es una variante sofisticada de la postergación. La persona no dice que no va a invertir, dice que va a empezar cuando pague la deuda del automóvil, cuando el ingreso aumente, cuando el mercado corrija, cuando entienda mejor cómo funciona. Cada una de esas condiciones tiene su lógica aparente, ninguna tiene su matemática, porque mientras esperas pagar la deuda del automóvil, el compounding que no estás capturando supera frecuentemente el interés de esa deuda. Mientras esperas que el mercado corrija, el mercado puede subir 40% más antes de la corrección, y esa corrección puede ser solo del 15%. Terminaste peor por esperar. El crash de 2020, el colapso de mercado más rápido en la historia americana, cayó 34% en 33 días de febrero a marzo de 2020. 34% en 33 días. Para quien estaba fuera del mercado esperando una corrección, ese evento parecía confirmar la estrategia. Esperar crashes para comprar barato. Pero el Standard & Poor's alcanzó nuevo máximo histórico en agosto de 2020, solo 5 meses después del fondo. 5 meses. Quien esperó la corrección, la capturó y luego esperó a sentirse seguro para entrar, volvió a comprar en precios máximos en agosto. Quien simplemente estaba invertido antes de febrero de 2020, vio su cartera caer 34% y recuperar completamente en 5 meses sin hacer nada. El problema de esperar el momento correcto para invertir es que el momento correcto no existe como entidad objetiva, existe solo como evaluación retrospectiva. En el presente, todos los momentos tienen argumentos plausibles en su contra. En 1982, el argumento era que la inflación de los 70 podía volver. En 1995, el argumento era que las valoraciones del mercado eran históricamente altas. En 2012, el argumento era que la recuperación post-2008 era artificial y no sostenible. Quien esperó que esos argumentos se resolvieran antes de invertir, perdió los periodos de mayor rendimiento de cada una de esas décadas. A los 99 años, puedo decirte con la perspectiva de haber vivido en tiempo real la mayoría de los eventos que ahora aparecen en los libros de historia económica, que nunca hubo un momento que se sintiera seguro para invertir. El mundo siempre tiene su crisis del momento, su riesgo geopolítico vigente, su incertidumbre macroeconómica irresolvible. La seguridad que buscas antes de invertir no llega porque no es una condición del mercado. Es una condición de tu psicología. Y esa psicología está diseñada evolutivamente para mantenerte fuera de riesgos, no para acumular riqueza a largo plazo. Warren resumió esto mejor que yo alguna vez lo haré. Dijo que su indicador favorito de cuándo comprar es cuando hay sangre en las calles, incluso si parte de esa sangre es la de él. No es una frase poética, es una descripción literal de su proceso. Los mejores momentos de compra en la historia del mercado americano han sido los momentos de mayor pánico colectivo. Octubre de 1987.
marzo de 2009, marzo de 2020. En cada uno de esos momentos, la cobertura mediática describía potencial colapso del sistema financiero, pérdidas permanentes de capital, nueva normalidad de estancamiento. Y en cada uno de esos momentos, quien compró en lugar de vender, capturó retornos extraordinarios en los 3 a 5 años siguientes. Permíteme cerrar con la aritmética de mi propia historia, porque la abstracción siempre cede ante la concreción personal. En los años 50, trabajando como abogado en Omaha con ingreso modesto, tomé la decisión de que el primer cheque que firmaba cada mes no era para el alquiler ni para los alimentos, era para mi cuenta de inversión. Esa inversión empezaba pequeña, cientos de dólares al mes en una época donde cientos de dólares representaban una fracción significativa de mi ingreso total. Pero la consistencia de ese proceso, la invariabilidad de esa prioridad, creó la base de capital sobre la cual el compounding empezó a operar. El primer objetivo era $100,000. Tardé aproximadamente 13 años en alcanzarlo, combinando ahorro e inversión en negocios que entendía. Esos 13 años fueron los más difíciles porque el compounding no es perceptible en sus primeras etapas. Los primeros años de invertir no se siente como acumulación de riqueza. Se siente como sacrificio de consumo presente por números pequeños en una cuenta que crecen lentamente. La recompensa exponencial llegó después, cuando la base acumulada era suficientemente grande para que los porcentajes de retorno representaran sumas absolutas significativas. El primer millón tardó menos que los primeros 100,000. El segundo millón tardó menos que el primero. Esta aceleración no es magia, es la matemática del compounding operando sobre bases cada vez más grandes. 10% sobre 100,000 son 10,000. 10% sobre 1,000,000 son 100,000. La tasa no cambia, la base cambia, y la base solo crece si no la interrumpes con retiros prematuros ni con cambios de estrategia en los momentos de mayor pánico. La provocación que te dejo no tiene respuesta consoladora. Si has escuchado todo esto, si has seguido la matemática, si reconoces el protagonista de 28 años que describí al principio, porque en algún momento has sido ese protagonista o conoces a ese protagonista, entonces la pregunta no es si entiendes el problema. La pregunta es si el entendimiento es suficiente para cambiar comportamiento cuando el comportamiento contrario está reforzado por presión social, por diseño del sistema de consumo y por la arquitectura de tu propio cerebro. Los números dicen que, para la mayoría, no lo es. El 90% que pierde frente al índice en 20 años no pierde por falta de información. Internet ha democratizado el acceso a toda la información que necesitas para invertir correctamente. Pierde porque saber no es suficiente. Actuar consistentemente durante décadas, sin que las emociones interrumpan el proceso, es una disciplina que la mayoría no sostiene. La pregunta binaria con la que termino no es si invertirás, es cuando la urgencia matemática superará la resistencia psicológica, y la respuesta a esa pregunta tiene una sola variable que importa. El tiempo que ya has perdido no se recupera, pero el tiempo que todavía tienes sí se puede usar. Cada día que pasa convierte tiempo futuro en tiempo pasado, y el tiempo pasado sin compounding no tiene precio de recuperación. No te estoy pidiendo que lo hagas porque yo lo hice. Te estoy mostrando los números y dejando que la matemática haga la argumentación. Los números no tienen agenda. No quieren venderte nada. No ganan comisión si actúas ni si no actúas. Solo muestran lo que sucede cuando una tasa de retorno opera sobre un capital durante un periodo de tiempo determinado. Lo que hagas con eso es, como siempre ha sido, completamente tuyo. Warren tiene una práctica que explica parte de su éxito sostenido durante 6 décadas. No tiene computadora con acceso a precios de mercado en tiempo real en su oficina. Lee el Wall Street Journal por las mañanas. Lee informes anuales de empresas.
Piensa en los negocios que posee en términos de sus fundamentos económicos, no de sus precios diarios. Esa distancia deliberada del ruido de corto plazo no es ignorancia. Es disciplina consciente que protege el proceso de toma de decisiones de largo plazo de la contaminación emocional del ruido de corto plazo. El principio subyacente es que el precio de una acción en cualquier día dado es una encuesta de opinión sobre su valor. El valor intrínseco de una empresa bien administrada con ventajas competitivas reales cambia lentamente en función de la evolución de sus negocios. El precio cambia todos los días en respuesta a opiniones, rumores, estados de ánimo colectivos y eventos macroeconómicos que con frecuencia tienen poca relación con el valor subyacente del negocio. Confundir el precio con el valor es el error más costoso que comete el inversor individual. Graham lo describió con una metáfora que nunca he encontrado mejor. Imagina que tienes un socio llamado Mr. Market que cada día te ofrece comprarte tu parte del negocio o venderte su parte, a un precio diferente cada día. Algunos días, Mr. Market está eufórico y ofrece precios absurdamente altos. Otros días está deprimido y ofrece precios ridículamente bajos. Tu ventaja es que no tienes la obligación de aceptar ninguna oferta. Puedes ignorar a Mr. Market completamente y el negocio sigue funcionando. Solo debes prestar atención a Mr. Market cuando su precio es tan absurdamente bajo que la oportunidad de compra es obvia o tan absurdamente alto que la oportunidad de venta tiene sentido. La mayoría de los inversores trata a Mr. Market como un oráculo cuyas cotizaciones diarias reflejan la verdad sobre el valor de lo que poseen. Cuando Mr. Market cae 20%, concluyen que sus activos valen 20% menos. Cuando sube 30%, concluyen que son 30% más ricos. Esa confusión entre precio y valor es la fuente de la mayoría de las decisiones de inversión destructivas que he observado durante 70 años. Los negocios excelentes como los que Berkshire ha poseído no pierden su valor fundamental en un crash de mercado. Coca-Cola vendió aproximadamente la misma cantidad de refrescos en 2009 que en 2007, con márgenes similares. La caída del precio de sus acciones durante la crisis financiera no reflejó deterioro del negocio. Reflejó pánico de vendedores que necesitaban liquidez o que no distinguían entre el precio y el valor. Quien comprendía la diferencia usó ese pánico para comprar un negocio excelente a precio de liquidación. 3 semanas antes de que termine esta reflexión contigo, hace 2 días en términos de la historia que te he contado, los mercados globales atravesaban otro episodio de volatilidad extrema. Los titulares describían el evento con el lenguaje habitual del apocalipsis financiero inminente. Y la mayoría de los inversores individuales, exactamente como en 1987, como en 2008, como en 2020, estaba considerando vender para proteger su capital. Mientras tanto, los negocios subyacentes seguían produciendo bienes y servicios, generando flujo de caja, pagando dividendos, sirviendo a sus clientes con la misma efectividad que la semana anterior al episodio de volatilidad. La riqueza real no se construye siguiendo el ciclo emocional del mercado. Se construye ignorándolo sistemáticamente durante décadas. Esa ignorancia no es pasividad. Es la forma más activa y deliberada de disciplina que existe en las finanzas personales. Y con eso, con la matemática clara, con la historia documentada, con el proceso definido en términos que no admiten ambigüedad, te dejo con la única pregunta que importa realmente. No cuánto vas a invertir, no cuándo vas a empezar, no qué instrumento vas a elegir. Esas son preguntas técnicas con respuestas técnicas que puedes encontrar en cualquier libro de finanzas básico. La pregunta que importa es si la arquitectura de tu cerebro, construida durante millones de años de evolución para responder a amenazas inmediatas y recompensas inmediatas, tiene la capacidad de sostener un proceso de décadas donde la recompensa es invisible en el corto plazo.
y el sacrificio es visible todos los meses. Nadie puede responder eso por ti. Los números están sobre la mesa. La historia está documentada. El proceso está definido. Todo lo que queda entre donde estás ahora y donde la matemática dice que podrías estar en 30 años eres tú, en el espacio entre saber y hacer, que es el espacio más costoso que existe.